y ya después de eso el tiempo es tuyo, Mati. Bien, oremos. Padre, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos, Señor, esperando que esta enseñanza, Señor, sea de crecimiento para nosotros, Señor, y que nos abra el entendimiento. También, Padre, te pedimos por aquellos hermanos que no se puedan conectar hoy, que de una manera u otra después estar llegando también la clase. Padre, agradecemos, Señor, por permitirnos estar aquí y tomar estas notas. También, Padre, te pedimos por Matías, Señor, que tú le estés guiando, que estés dándole la claridad para que nosotros podamos entender. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Les voy a invitar a que puedan silenciar su micrófono y estar atentos. Te silenciaste vos. Sí, era la idea, dar el ejemplo, ¿no? Digo que puedan silenciar sus micrófonos y que puedan estar atentos para cuando Mati haga alguna pregunta ahí. Todo tuyo. Bueno, primero quiero decir si está bien, porque estoy escuchando medio entrecortado algunas cosas, algunos de ustedes, allí en las conversaciones que estaban teniendo, entonces no sé si soy yo, si es mi internet, y quiero saber si ustedes me escuchan bien, pueden hacer con los dedos, pulgar para arriba, más o menos. A ver, Cristian, decime, saca el micrófono y decime si... Yo escucho bien, por ahí se corta un poquito, pero se entiende lo más bien. Está. Voy a tratar de hablar suave. Espero que no se duerman si hablo un poco más suave. Sé que la hora es un poco tarde, pero simplemente para la grabación, que se entienda algo. Bien, bienvenidos a todos. Nuevamente es un placer tenerlos acá y hoy nos vamos a meter de lleno en la carta de Efesios, una carta muy interesante, muy preciosa, que tiene mucho contenido doctrinal, ¿no? Tiene mucha enseñanza allí. Lo que voy a estar haciendo en primera instancia es explicando un poco, algunos de ustedes ya me han mandado la tarea, pero quiero dejar en claro algunas cosas. Los principios por semana me tienen que mandar los 10 principios bíblicos. Ustedes van a leer una carta por semana y de esa carta me mandan los 10 principios bíblicos. Ahora, un principio bíblico, lo que quiero con esto es ustedes toman la verdad bíblica, esto es lo que quiero que ustedes hagan, toman la verdad bíblica del pasaje o de donde ustedes hayan sacado, ¿verdad? De ese libro que están leyendo, sea del versículo, sea del capítulo, pueden ser una verdad un poco más general, ahora voy a explicar un poco eso, toman la verdad y después lo que quiero que hagan es no que me hagan, que tal vez me hagan un comentario de esa verdad bíblica, sino que cómo ustedes van a aplicar esa verdad bíblica en sus vidas. Esto no es, traten, yo creo, expliqué la última vez, esto no es un ejercicio para impresionar al profesor o alguna cosa de esa, eso es para ustedes mismos. La idea es que la tarea en general, ustedes cuando vayan haciendo los principios y leyendo la carta y haciendo los resúmenes,
las enseñanzas de estas cartas vayan quedando de manera clara en sus vidas y ustedes puedan ver. Entonces, esto es una forma de recordar, de estar meditando en la palabra de Dios. Ese es el propósito. Bien, si ustedes ven que la conexión se corta, ahí estoy viendo que hay un poco de... Acá me puso que la conexión está un poco mal, así que ustedes me avisan y tal vez pausamos un poco a ver si se reconecta bien. Pero no quiero que empezar a hablar y que quedemos perdidos por ahí. Bien, dicho esto, les voy a dar un ejemplo de lo que quiero con los principios bíblicos. Esto les va a ayudar a poder razonar, de poder ver la palabra. Por ejemplo, vemos en el primer capítulo, vemos algunas de las bendiciones que hemos recibido del Padre, ¿no? Y podemos decir, versículo 4 del capítulo 1, dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Bueno, esa puede ser la verdad. Estamos sacando literalmente una verdad de allí y ahora vamos a entrar en algunos temas. Pero estamos sacando una verdad. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Bien. Y podemos decir, ¿qué es lo que genera? ¿Cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida? Esta verdad debe generar seguridad en nuestras vidas. Podemos decir algo como esto. Esta verdad genera seguridad en mi vida, que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, y por lo tanto me lleva en acción de gracias a alabarle a Él. Eso es algo, apliqué esa verdad bíblica en este mismo momento. Y eso es lo que quiero. No quiero que sea algo que tal vez la mayoría de ustedes que me han mandado la tarea hicieron muy bien las verdades bíblicas. Se complica un poco, y esta es la parte que quiero trabajar un poco, a transmitirlo a la vida real. Bueno, ¿cómo aplicamos estas verdades bíblicas en nuestras vidas? Y ese es el propósito, porque ahora vamos a ver en el libro de Efesios que si ustedes recuerdan la división del libro de Efesios, tenemos del capítulo 1 al capítulo 1, 2 y 3. Pablo nos va a decir cosas acerca de nuestra posición en Cristo. Y después nos va a decir, acorde a esa posición de Cristo, capítulos 4, 5 y 6, nos va a decir, bueno, ustedes tienen que vivir de esta forma, acorde a su posición, acorde a quiénes son ustedes en Cristo. Y esta es la manera de hacerlo. Nosotros cuando leemos, vemos que hay verdades bíblicas que sacamos allí, pero eso no debe ser algo abstracto, algo que es mera información, esto es a lo que me refiero, sino que debemos llevarlo a nuestras vidas. Por algo Dios nos dejó su palabra y como ustedes saben, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, de utilidad, tiene un propósito, tiene que lograr algo, ¿no? Y esta es nuestra santificación. De otra manera, Dios no hubiera dejado su palabra. No tendríamos que alimentarnos de ella. Pero sí, así nos ha dejado su palabra y es para que nosotros la podamos aplicar. Esta es la idea con los principios bíblicos. Espero que les sea de bendición a cada uno de ustedes. Bien, otra de las cosas que quería aclarar, que no había dicho la última vez, es que el material, parte del material que estoy usando, no es todo mío. Sí he puesto, he organizado ciertas cosas, pero la mayor parte del material es de
un profesor, un pastor en los Estados Unidos, se llama Josías Grauman. Fue profesor mío del seminario allí. Ellos tienen un seminario en Los Ángeles, California, y él fue uno de mis profesores. Y él es muy bueno en hacer diagramas. Él fue programador antes, entonces es muy bueno en hacer diagramas y hacer cosas específicas, entonces me pareció muy útil usar su material. Así que gran parte del material que ustedes recibieron es de él. No quiero llevarme nada de crédito en cuanto a esto. Sí modifiqué algunas cosas, sí agregué otras cosas que me parecieran que son buenas y útiles, pero el crédito va para él. Bien. Dicho esto, comenzamos. Y la última vez estuvimos viendo acerca de los viajes de Pablo. Sí, obvié un poco, y espero que ustedes conozcan, estén familiarizados, y esto lo di por asumido, que ustedes conozcan más o menos quién es el apóstol Pablo. De otra manera van a tener que leer otros libros como el de Hechos para conocer un poco más acerca del apóstol Pablo. Tal vez ustedes van a estar leyendo estas cartas y va a ser muy bueno. Gálatas es otra carta, Primera de Corintios, así que van a tener que leer un poco. Pero quise dar específicamente acerca de los viajes, porque es importante tener un poco de trasfondo al cual nos estamos dirigiendo, un trasfondo histórico, pero también que ustedes vean el tiempo que ha pasado desde que Pablo plantó la iglesia o estuvo allí por 3 años hasta este tiempo donde está escribiendo esta carta. Esto es importante, porque si ustedes empiezan a leer la carta y por ejemplo, van a Hechos 19, allí, Hechos 20, y ustedes miran la relación que Pablo tenía con los ancianos, al punto que ellos en esa despedida dramática se pusieron a llorar, y tenía un compañerismo, una cercanía, una amistad muy cercana, y ustedes ven, empiezan a leer esta carta y parece un poco distante, no parece tan cercana. Bueno, recuerdan que, y acá comenzamos, recuerdan que yo les había hablado acerca del capítulo 1, los versículos 1 y 2 son una pequeña introducción. Nos dicen quién escribió la carta y a quién va dirigida, una bendición allí. Pero recuerdan que les había dicho que la palabra a los que están en Éfeso, esa frase no está en los manuscritos más antiguos. Ustedes pueden ver esto, por ejemplo, en la nueva versión internacional, que allí tienen una nota, y en otras versiones también. No quiero confundirlos con esto. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene de importancia esto? Cuando leemos la carta y vemos la afinidad que Pablo tenía y solamente había pasado desde la última vez que estuvo allí en Éfeso hasta este punto donde está en Roma, Pablo escribe desde Roma, allí encarcelado, fue su primer encarcelamiento, esto lo vimos la semana pasada, pasaron 5 años más o menos. No son muchos años. No es que esa generación que estuvo por 3 años desapareció. Y no hay ciertas notas específicas. Es una carta un poco más general. Entonces va a tener ciertas, por esta razón, yo les di estos datos. No solamente es para tirar información allí, que ustedes se queden con toda esta información y digan, bueno, ¿qué hago con esto? Pero allí, en primera instancia, versículos 1 y 2 del capítulo 1 nos da una pequeña introducción acerca de quién escribe. Bueno, sabemos que es Pablo,
hay otras cuestiones ahí, pero no vamos a entrar en esas cuestiones. Ustedes saben que siempre hay alguien que quiere decir algo, en contra de la Biblia siempre van a buscarle la quinta pata al gato y van a decir, no, pero esta carta no la escribió Pablo por esto, por lo otro. Bueno, hay cosas así en estas cartas. No vamos a entrar en detalle, eso no lo veo muy relevante. Prefiero estar en otros sectores allí. Pero a continuación, desde el 3, en el capítulo 1, desde el versículo 3, y esto pueden ir anotando porque quiero darles la secuencia, cómo se va desarrollando la carta. Y esto sí es importante porque a medida que vamos nosotros viendo el desarrollo de la carta, vamos a entender ciertas cosas de por qué Pablo escribe de esta manera. Capítulo 1, versículo 3 al 4, vemos que hay adoración ahí. Pablo comienza, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hay una bendición. Pablo comienza bendiciendo al Padre, alabando al Padre. Esto es lo que quiere decir con esa palabra, bendito sea, alabado sea, y esto lo vemos mucho en los Salmos, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, del versículo que no vemos en nuestro idioma español, pero tiene mucha relevancia, es que es del versículo 3 al versículo 14, es toda una frase. Imagínense esto. Eso es toda una frase de corrido. Y acá Pablo, en esta frase, va a introducir toda la carta. Va a decir cosas que se van a volver a repetir en toda la carta. Ustedes leyeron ya la carta, ustedes saben que hay algunas cosas ahí que se volvieron a decir. Entonces, tiene suma relevancia porque en esta frase, una frase muy larga, incluso en el idioma original, Pablo está queriendo transmitir algo y empieza con bendición, alabando a Dios por quién es Él y por su obra. Y esta alabanza vamos a ver, no quiero darles el resumen ahora, pero esta alabanza es una alabanza trinitaria. Y vamos a ver, es realmente la obra del Espíritu Santo actuando allí en Pablo. Es realmente algo grandioso. Pero seguimos. Capítulo 1, versículo 15 al 23, aquellos que están tomando notas, Pablo da gracias a Dios, empieza a orar, hay una oración allí. Da gracias a Dios por algo específico, para que Dios alumbre los ojos, para que alumbre los ojos de su entendimiento y puedan conocer, puedan saber, puedan experimentar cuál es la esperanza y las riquezas de la gloria que tienen en Cristo. Una de las cosas que hace es que ora para que Dios les revele en sus vidas su poder. Y esto es importante, esta última parte, para que les revele su poder, que es el mismo ese poder es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Bueno, ese poder, ese mismo poder, y ahora pasamos al capítulo 2, actúa en nosotros los creyentes. Esto lo vemos del capítulo 2, del 1 al 10. Así que, para ir repasando, a ver si entendemos ahí, tenemos una introducción, los dos primeros versículos, tenemos esta adoración en el capítulo 1, del versículo 3 al 14, tenemos oración, intersección por los creyentes allí, a los cuales se está dirigiendo, a estas iglesias, a estos hermanos.
Y luego tenemos específicamente, ora para que Dios les dé entendimiento, les dé sabiduría, les revele su poder, el cual, después les explica, actuó en ellos. Entonces, del capítulo 2 al 10 vemos que Pablo habla acerca de ese poder y cómo actuó en los creyentes. Luego, del 11 al 22, Pablo va a hablar acerca de los gentiles, que los gentiles son parte de este cuerpo de Cristo, al igual que los judíos. Juntamente son parte de un cuerpo y juntos se van edificando. Así que tenemos, en el capítulo 2, tenemos Pablo hablando de ese poder, el cual actuó poderosamente en los creyentes, versículos 1 al 10. Continuamos del 11 al 22 y tenemos que este mismo poder, bueno, actúa tanto en judíos como gentiles. Ahora son un solo cuerpo y juntamente son edificados. Bien, seguimos adelante. ¿Va todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me hacen así con pulgar para arriba? Bien. Eso es bueno, eso es bueno. Espero que esté siendo claro. Luego, capítulo... Gracias, ahí no sé quién habló, pero gracias. Bien, seguimos. Capítulo 3, del 1 al 13. Pablo ahora va a decir, va a contar, después de hablar que los judíos y los gentiles son uno ahora y se edifican mutuamente. Pablo va a decir que por esta causa, por la causa del Evangelio, él ha sido ministro. Va a explicar un poco su ministerio allí. Así que podemos poner que Pablo explica la administración la cual le fue dada. Y esto es según el poder de Dios. Así que el poder de Dios es un tema redundante aquí. Por el poder de Dios tenemos los creyentes puestos, los creyentes siendo adoptados. Por el poder de Dios tenemos los creyentes siendo puestos en un cuerpo junto con los judíos. Y por el poder de Dios, Pablo tuvo esta administración, ¿no? La administración del Evangelio a los gentiles. Ese es el capítulo, eso es del 1 al 13. Seguimos, capítulo 3, versículo 14 al 21, y vamos a tener una segunda intersección por ellos. Ahora Pablo intercede otra vez para que ellos puedan comprender, tengan una noción amplia de ese poder, para que ellos puedan comprender ese poder, que sea tangente ese poder, que lo puedan palpar. Y luego tenemos la parte práctica de la carta, comienza la parte práctica acá, del capítulo 4, del versículo 1 al 16. Tenemos que ese poder, sí, por decirlo así, se manifiesta, Pablo va a exhortar a mantener la unidad, ya que hemos sido puestos en un cuerpo, tanto judíos y gentiles, ya no hay diferencias allí, hemos sido puestos en un cuerpo, tenemos que conservar la unidad. Y Dios ha provisto todo para conservar para tener esa unidad en el contexto de la iglesia. Seguimos adelante. Y del capítulo 4, versículos 17, al capítulo 5, versículo 20, vamos a tener la forma de cómo el cristiano vive acorde a ese poder. Vive como un hijo de luz, vive en santidad, vive en amor, vive a la luz del día, como si fueran del día.
como si todo estuviera descubierto allí. Y esto es lo que va a exhortar Pablo desde el capítulo 4, versículo 17, al capítulo 5, versículo 20. Después va a pasar del capítulo 5, versículo 21, al capítulo 6, versículo 9. Pablo lo que va a hacer va a hablar acerca de cómo este poder se ve de manera vívida en nuestras relaciones. Y allí ustedes saben, va a hablar de las relaciones en el matrimonio, entre padre e hijo, entre los esclavos, los siervos, los dueños. Va a hablar de varias relaciones allí. Y luego, al final, tenemos desde del capítulo 6, versículo 10, al versículo 20, tenemos cómo este poder va a actuar en el ámbito espiritual. Allí es declarado Pablo habla acerca de una guerra espiritual. Y esto es lo que va a estar hablando del capítulo 6, en el capítulo 6, perdón, versículo 10 al 20. Y luego, en los últimos 4 versículos allí, del capítulo 6, del 21 al 24, tenemos una conclusión y un saludo. Así que espero que esto les esté ayudando un poco a reconocer cómo va la carta. Y el tema redundante es cómo se manifiesta este poder. Pablo está orando para que esta manifestación del poder de Cristo, el cual resucitó a Cristo de los muertos y lo ascendió al cielo, allí a la diestra del Padre, se manifiesta en nosotros, los creyentes. Se ha manifestado desde la salvación, desde el principio, y se sigue manifestando a través de la vida. Se ve en todos los ámbitos de nuestra vida. Dentro de la iglesia, nuestra relación personal, en nuestra relación con los hermanos, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones más allegadas, allí incluso en nuestra batalla espiritual personal. Bien, ¿quedó claro ahí? ¿Seguimos adelante o ponemos el freno de mano y...? Bien. Bien, yo quería claro. hacer una pregunta. Porque sí. En el bosquejo básico de Efesios, en el punto F, que dice oración pidiendo poder y entendimiento. ¿Cómo es eso del pedido de poder? ¿A qué poder se refiere? ¿Dónde es que estás en el F? El punto F. Punto F. Déjame buscar acá. 1F. 1F. Dificultades claves. Bosquejo básico. Bosquejo básico. ¿Eso fueron mis notas? Sí, es lo que recibí en esta semana. ¿No está hablando con respecto a eso? ¿Al bosquejo básico de Efesios? A ver, porque el bosquejo que yo les di es simplemente... Ah, perdón. ¿Es lo que acabo de decir? Sí. Tiene que ver con eso porque yo lo vengo siguiendo perfecto con esto. Está, porque yo no les di un bosquejo. A ver si no fueron en las otras notas. En el capítulo 3, versículo 14 al 21. Creo que esas son las otras notas, no son... A ver, Cristian. Estoy tratando de ver, pero yo no tengo eso. Yo la que tengo son estas. No sé si alcanzan a notar ahí.
Eso es del libro, lo que dice el hermano. Ah, ta. Por eso no lo encontraba en las notas, está. Ajá. A ver. Qué nivel, Ciña, ¿eh? No, excelente. Claro, esa es la parte del libro. Déjame ver, ya lo... Página 212. Ajá. 211. Página 211. No, lo saqué de la clase entonces, si no, no hay problema. Aquí está. Este es. Ahí va. Vamos a dar un segundito que me parece que se le cayó. Se le cayó el internet y ya. Seguramente va a conectarse con el celular, así que démosles un segundito que ya vuelve el profe. Sí, perdón, si no tiene nada que ver lo que pregunté, disculpen, ¿eh? No. A lo mejor... Se ve que fue muy fuerte tu pregunta y lo terminaste corriendo de la clase. Nah. No. Vieron que él dijo en un momento que estaba teniendo un cartelito ahí que le decía conexión inestable y seguramente va... Es del libro. Página 211. Es la página 211. Negrito, se te desconectó, ¿verdad? Voy a poner en pausa. Perdón, estaba en el capítulo 1. Bueno, ahí tenemos la segunda oración que hace Pablo. Y específicamente habla acerca de este poder que viene hablando en el capítulo 1. Digo, está todo relacionado. Acá, por ejemplo, capítulo 1, versículo 19. Les voy a leer de ahí porque va a tener sentido ahora cuando vamos al capítulo 3. Decía que, para que, dice, versículo 17 del capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y acá estamos hablando de ese poder, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es esta operación de su fuerza? Que es la que va a hablar en el capítulo 3. Bueno, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, nos habla del poder de Dios trabajando en nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es lo que se refiere con ese poder. Y allí vemos también en el capítulo 3, los versículos 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, queda bastante claro que este mismo poder es el que resucitó a Cristo de los muertos, del que está hablando Pablo allí, y el que lo ascendió a los cielos, es el poder de Dios, y acá estamos hablando que este también es el poder del Espíritu. Ahora,
La oración que está haciendo Pablo allí para poder, que nosotros seamos investidos de este poder, es de otra manera para decirlo, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 6, que Dios nos da poder para estar firmes contra las acechanzas, en la guerra espiritual. Y este poder lo recibimos por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es básicamente lo que está hablando Pablo aquí. No sé si fue esa la pregunta. Sí, básicamente sí, es la identificación del poder. O sea, lo que quiere decir con esto es que Pablo lo que está pidiendo es que el poder de Dios se desarrolle con mayor libertad dentro de nosotros. Sí, que crezca ese poder. Y vamos a ver que ese poder va creciendo. Va aumentando ese poder. Lo podemos experimentar. No es algo ficticio o algo que lo experimentamos tal vez una vez cada tanto. Claro, ¿no? Claro, yo disculpe que pida la aclaración del punto, ¿no? Porque con lo que está, con las voces que están corriendo hoy día, se confunde la disposición del poder en sí. ¿El poder es exclusivo del Señor o sale de nosotros? ¿Se entiende? Sí, se entiende, bien claro. No, y realmente agradezco esas preguntas a ti, Leo, porque para eso estamos, ¿no? Este tipo de preguntas. Sé que hay varias preguntas acá y cuando leemos esta carta, tal vez nos quedan algunas preguntas. Bárbaro. Pero sí, ese poder proviene de Dios. Vamos a ponerlo así. Proviene de Dios y se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Está todo entrelazado, pero no es nuestro poder hoy como dicen, por ejemplo, si vamos a una clase de yoga, van a decir que nosotros tenemos un poder interior. Y con esto no quiere decir que si alguno de ustedes está yendo a una clase de yoga, es algo pecaminoso, algo malo. La otra vez tiré algo así en un estudio bíblico y tuve que explicar todo eso, así que el tema es que si lo hacemos de manera física, por manera física es lo mismo que un ejercicio. Ahora, si lo hacemos de manera de filosofía, de la filosofía que hay detrás de todo lo que es el yoga, ahí estamos yendo en otra dirección y es contraria a la dirección que Dios quiere que vayamos. Porque esa filosofía es contraria a la que Dios habla en la Biblia. Espero que se explique un poco ahí, perdón que tiré esa bomba ahí. Pero si ustedes están haciendo clases de yoga y solamente van por el ejercicio corporal, no es pecaminoso. Si ustedes tienen buena conciencia, capaz que si algún hermano los ve ahí y su conciencia es un poco débil, ahí van a tener que parar y van a tener que salir a correr, pero o como Cristian, que está yendo al gimnasio, pero bien, perdone. Hola. ¿Sí? ¿Ya? Elda. Porque hoy no se escuchaba. Yo quería decir una cosita de esto, ¿no? Sí. Acá cuando dice el versículo 6, dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en el versículo 17 dice cuál es la finalidad de esto. En la parte última del versículo habla de arraigados y cimentados en amor. Creo que el poder acá está clarísimo que es el poder del amor, de Dios en nosotros y de nosotros hacia los demás. No sé si me parece que es un poco la idea de este poder que habla acá, ¿no? En este pasaje al menos. Sí, depende de cómo. Acá básicamente es el poder manifestado a través del Espíritu. Y cuando nosotros, y eso está muy, muy correcto, hablamos acerca del poder del amor,
correcto en este sentido es que si nosotros estamos controlados por el Espíritu, esto es el poder de Dios actuando en nosotros, nosotros estamos controlados por el Espíritu, vamos a actuar en amor. Entonces podemos decir, pero específicamente lo que se está refiriendo allí es al poder de Dios, específicamente, ¿no? A través de su Espíritu. Y el versículo 17, como mencionaste, Elda, perdón, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en ese amor. Ahí nos está dando, ¿no? Ese poder del Espíritu, ese poder nos va a estar firmes, a ayudar a estar firmes en Cristo, en ese amor. Pero bueno, espero que quede claro por ese lado. No estamos hablando de algo místico, algo que solo algunos experimentan, sino que todos los hijos de Dios pueden experimentar eso, porque han sido, como dice el capítulo 2, hemos sido redimidos, hemos sido salvos. Y ese mismo poder ya ha actuado en nosotros, salvándonos. Y de ahí en más sigue actuando en nosotros en santificación. Bien. Estamos en 48 y todavía no hemos empezado con lo que estoy buscando para empezar. Pero bien, vamos al capítulo 1, después de hacer, quiero tocar algunos temas que sé que son un poco difíciles acá. Mati. No tal vez todos los temas, pero por ejemplo, quiero hablar acerca de la llenura. Sí. No sé si vos querés que hagamos el recreo ahora y después le das la otra hora arrancando a las 9, le das toda la otra hora seguida, digo por si te vas a meter de lleno ya con el tema, para no cortarlo ahí. Excelente, excelente, está bien para mí. Antes que cortemos, ¿hay alguna pregunta antes de que comencemos? Porque después cuando empecemos a empecemos a ver los temas que específicamente elegí, ahí van a haber muchas preguntas, estoy seguro. Y si no hay preguntas, bueno, gracias a Dios, pero... ¿alguna pregunta antes de la lectura que ustedes hayan tenido durante la semana? Si no, tenemos estos 10 minutos. Bien, tengo una pregunta para ustedes. ¿Se entendió la parte del resumen? ¿Cómo va la carta progresando? Sí, bien. Si eso se entendió, vamos por buen camino. Bueno, entonces 10. Dale, genial. Entonces tomamos los 10 minutos y son y 49, a las 9 en punto arrancamos, así le damos toda esa otra siguiente hora de corrido. ¿Sí? Muy bien. Just thank you. Excelente. Sí. Queremos darte gracias porque tenemos la oportunidad de continuar en esta segunda clase estudiando las epístolas de la prisión. Gracias por el profesor Matías, que le has permitido sacar el tiempo para llevar adelante durante este mes de noviembre el estudio correspondiente, Dios. Te oramos para que nos permitas poder disfrutar de este tiempo, que podamos aprender, ser desafiados también, e incluso, ¿por qué no aclarar algunas dudas que puedan surgir en el camino o analizar algunos temas que precisen ser estudiados? Te agradecemos por todo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bien. Pronto, listo ya. Bien. Vamos a estar viendo
capítulo 1, versículo 3, y vamos a estar viendo esta oración extensa que hace Pablo acá del versículo 3 al versículo 14 en el capítulo 1. Hay mucho que podemos decir allí, pero comienza este pasaje, comienza con el término bendito, y esto quiere decir, lo vemos en varios lugares. Creo que no hay mayor complicación con esto, pero sí podemos aclarar y podemos decir, bueno, esto es, la idea es que alguien está dando honor y alabanza. Y esto es, Pablo está alabando a Dios por algo. Y este algo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí tenemos varias cosas que decir. Pero este es el comienzo, esto es lo que va a dirigir toda esa oración larga. Pablo está dando gracias por las bendiciones de Dios, por la obra de Dios, por esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Estar en Cristo tenemos todas esas bendiciones, y esas bendiciones provienen, y lo que quiere decir en lugares celestiales, que provienen del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Espero que esto se vaya entendiendo, y sé que vamos a ir un poco rápido allí, pero si hay que pausar, pausamos. Bien, así que estas bendiciones provienen de Dios. Tenemos muchas bendiciones, y estas bendiciones están en Cristo. Bueno, primer bendición, dice, según nos escogió en Él, esto es, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, tenemos un problema acá. Y este problema es con la palabra nos escogió. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de de la doctrina de la elección. Tal vez algunos de ustedes han peleado un poco en contra de esto. Entonces conocen a lo que me estoy refiriendo. Bueno, a ver, si están ahí, aquellos que tienen sus cámaras, pueden hacer así si conocen algo acerca de esta doctrina. Levanten su mano así. Ahí va. Bueno, tenemos unos cuantos que están de cierta forma familiarizados con lo que es. Bien. ¿Qué quiero hacer con ustedes? No es que no voy a darles, esto no es teología sistemática, así que no vamos a estar tratando específicamente acerca de esta doctrina, sistemáticamente a través de toda la Biblia, pero sí lo que quiero hacer es ayudarles a ver que nosotros nos tenemos que someter a lo que dice la palabra, en lo que ella dice. Entonces, esto de Efesios 1:4, y vemos que una de las bendiciones de Dios es que Dios nos escogió. Y quiero explicar un poco esto. Si buscamos, no tenemos que ser muy sabios, no tenemos que ir, vamos a decir así, a la fuente original para saber lo que es escogió. Escogió significa escoger. Tan sencillo como eso. No sé si eso aclara un poco, pero Pablo nos está diciendo que Dios escogió, nos escogió, y acá estamos hablando, ese nos habla de un grupo. Escogió un grupo. Y esta elección
elección fue antes de la fundación del mundo, antes que las cosas fueran creadas. Y con un propósito, para que fuésemos, este grupo que escogió, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hay que tener estas cosas allí al latente, porque hay mucha confusión con la doctrina de la elección, y cuando nosotros tal vez escuchamos esto, nos asustamos, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dios escogió cierta gente? Y es lo que podemos llegar a pensar. Bueno, analicemos un poco el pasaje. Dios escogió y nos está hablando de un nos, ¿no? Eso es lo que vemos allí. Ese nos vemos que es referido a un grupo. Y esta elección fue antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos, en la eternidad pasada, si queremos ponerle de esa manera, pero fue antes de la fundación del mundo. Esto es lo que nos dice la palabra. Dice, para que fuésemos nosotros, aquellos que están escogidos, Pablo se está incluyendo allí, fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha delante de él. Ahora, algunas cosas que se mencionan acá es que Dios escogió a la iglesia, ¿no? Con ese nos, algunos dicen, Dios escogió a la iglesia con un propósito, para que fueran santos, para que anduvieran en santidad. Bueno, pero hay algunas cosas que no concuerdan con esa versión, y es que Dios escogió antes de la fundación del mundo, sí, un grupo, para que fuesen sin mancha, santos y sin mancha delante de Dios, delante de Él, en la presencia de Él. Esto después lo vamos a ver un poco más adelante, en otros versículos, por ejemplo, versículo... Se me pasó de anotarlo, pero no se preocupen, ya lo voy a encontrar. Nos habla acerca de estar en la presencia de Dios. Y esto es clave, porque para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos habla acerca de redención, de salvación. Y esto es clave, porque a veces podemos decir, bueno, Dios salvó un grupo, este grupo, la iglesia, escogió un grupo antes de la fundación del mundo con un propósito, para que ese propósito sea conducirse santos sin mancha. Y esto estamos hablando de santificación en esta tierra. Ahora, no parece que es lo que está hablando Pablo acá. Parece que se está refiriendo, y por el contexto que seguimos hacia adelante, está hablando de la redención, de la salvación, del tema de la salvación. Bien, este es el propósito de la elección. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero Dios Dios eligió a Israel en el Antiguo Testamento, y no todos fueron salvos. No es así. No todo Israel era el verdadero Israel, y esto es dicho de mismo Pablo lo dice. Los verdaderos, los que eran de Israel, eran aquellos que habían puesto su fe verdaderamente, aquellos que habían seguido el ejemplo de Abraham y habían puesto
la fe en Dios, en sus promesas, en lo que Él había revelado. Y de esa forma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la gente era salva. Bien, pero acá está haciendo referencia específicamente, cuando seguimos hacia adelante, por ejemplo, capítulo 2, que va a explicar un poquito más acerca de esto, está hablando acerca de individuos. Entonces, con estas cosas podemos decir que, básicamente, con estos elementos, perdón, podemos decir que esta elección sí está refiriéndose a un grupo, pero también es personal. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando decimos, bueno, si podemos decir los mandatos que Pablo da allí, los imperativos que Pablo da allí que debemos seguir son a un grupo, lo hace a la iglesia, son un grupo, entonces no son para obedecer. De la misma manera, vemos acá que Pablo se está refiriendo a un grupo, pero con intención a lo personal también. Bien, seguimos un poco adelante y podemos discutir esto. Vamos a ir de manera escalonada allí cada una de las bendiciones que tenemos, y quiero que observen algunas cosas también. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, y la palabra allí predestinado es otra palabra complicada también, pero básicamente lo que está queriendo decir que fuimos básicamente predestinados. Hubo un predestino, algo que Dios determinó de antemano. Esto es lo que quiere decir esa palabra allí. No hay mucho que darle vuelta. Él decidió de antemano, si lo tomamos con el contexto anterior allí, y dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que tenemos que Dios escogió para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de su Hijo Jesucristo. Y acá está el tema. Muchas veces pensamos, y ustedes recuerden que todas estas cosas, cuando empezamos a pensar en esto, tal vez es un poco complicado, pero Pablo, recuerden que está adorando a Dios por estas cosas. Pablo está dando gracias a Dios por estas cosas. Y ustedes creo que están al latente o están conscientes que hay mucho debate acerca de estas cosas que Pablo está presentando, estas verdades que Pablo está presentando aquí. Bien, dice que todo esto fue según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios fue por su voluntad. Y sabemos que Dios es un Dios sabio. No es un Dios como el ser humano, que no sabe lo que hace, o que no sabe cómo elegir. No, Dios está haciendo una elección, está decidiendo de antemano algo, y en este caso es la salvación de sus hijos para ser adoptados allí desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice que todas estas cosas son para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto trae gloria a Él, con el cual, dice, nos hizo aceptos en el amado, versículo 6 estoy. En quien también, ahora va a hablar, ustedes vieron que este cambio de tono, ¿no? Primero, Pablo está exaltando al Padre por estas cosas, y acá en el versículo 6 va a cambiar la relación hacia el Hijo.
Y miren qué interesante, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, y nos habla de la redención, y la redención es el pago dado por algo, y dice, la redención, ese pago por su sangre, él pagó con su sangre, o por su sangre, para que nosotros seamos aceptos delante de Dios por medio de Cristo. Dice, el perdón, voy a leer otra vez el 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo? ¿Cómo toda sabiduría e inteligencia? Bueno, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su voluntad, según su propósito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, pausemos un poco ahí, porque ahí tenemos que ver algunas cosas, y dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es esto de reunir todas las cosas en Cristo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bueno, hay cosas complicadas allí, pero reunir, esa palabra reunir, para ser un poco más claro en cuanto a esto, nos habla de que toda la creación, y acá hay cosas que tal vez no podemos ver de manera clara, pero esa palabra conlleva reunir las cosas bajo algo. Y por ejemplo, tenemos Romanos 13:9, ¿no? Y nos habla acerca de los mandamientos. Pablo está hablando acerca de los mandamientos y que todos los mandamientos se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, este es el primer gran mandamiento. El segundo es similar a este. Y dice que toda la ley se sujeta o se resume a eso. Y esto es lo que quiere decir esta palabra reunir. Y con esto no quiero confundirlos, pero es toda la creación, todo lo creado, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, se va a sujetar bajo el señorío de Cristo. Eso es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando todo termine, y esto lo vemos un poco más claro ahora, en el cumplimiento de los tiempos, cuando todo esto se complete, cuando Jesucristo cuando Jesucristo esté reinando allí. Bien, seguimos adelante, dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez esa palabra, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y esto es importante para lo que vamos a ver, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que son las arras de nuestra herencia, o la garantía, eso es lo que quiere decir arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Ustedes ven que al final allí cambiamos del Padre a Cristo, y ahora nos habla acerca del Espíritu. Y con esto fue lo que les mencioné al principio acerca de la Trinidad, en esta super frase, podemos decirlo así. Es una frase muy larga, es una única frase que da las diferentes bendiciones que tenemos en Cristo, que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Y allí podemos ver que hemos sido adoptados, que hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, hemos sido también sellados, tenemos una herencia, y esa herencia es segura. Bueno, todo esto nos debe ayudar a ir a Dios en alabanza, dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Pablo va a empezar a desarrollar en los próximos capítulos en cuanto a esto, pero quiero que noten algo, ¿no? Hablamos acerca de la elección y la predestinación al principio, pero acá, en los versículos 13, nos dice, en el versículo 13, perdón, nos dice, en él, también vosotros, en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Bien, detengámonos ahí y comencemos a analizar un poco estas cosas. Hermano, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Veo en el chat la pregunta que hizo la hermana Jessica Ramírez, o lo que comentó ella. Sí. Ahí, ella comentó algo ahí. Le pregunto, yo levanté la mano también. Bien, ¿usted cree que algunos fuimos elegidos para salvación y otros para condenación? Porque esa es una excelente... quedó muy claro al menos. Sí. Una pregunta, no quedó muy claro para la audiencia su posición en cuanto a esto, hermano. No, excelente. Agradezco mucho, Carlos, tu pregunta. Dice acá... No había visto que Francisco había levantado la mano. No sé si la pregunta va por el mismo lado. Sí, va de la mano con lo que está comentando él. Con otro enfoque, pero va de la mano, sí. A ver, capaz que podemos contestar. Estoy viendo la pregunta acá de la hermana y va por ese lado también, así que... sí, Francisco. Gracias, Matías. Yo creo que, bueno, sin duda surge controversia con esos pasajes, pero surgen, creo yo, ¿verdad? Si uno analiza, sin tener una postura previa, uno analiza a quién está dirigido el mensaje. Habla a creyentes, ya eso me dice que no es un condicionante para la salvación, porque le está hablando a creyentes de primera mano, le está hablando a la iglesia. Y segundo es analizar los 4 pasajes donde en la Biblia se habla en cuanto a este tema. Dos que hablan en Efesios 1, está en Romanos 8, 29, si no me equivoco, y también habla en 1 Corintios 2, 7, que habla del misterio que determinó de antemano, que era el evangelio para salvación. Y luego que habla en Romanos, que seamos a imagen y semejanza. Entonces, si uno uniendo todos los pasajes o hace esa correlación, llega a entender cuál es el enfoque o el propósito de esos pasajes, más allá de una tesis reformada que normalmente lo que se basa en una alegoría en esos aspectos para concluir en que es algunas cuantas personas las que son elegidos, a diferencia de lo que encontramos acá, ¿verdad? Porque también hay principios en cuanto al evangelismo. Entonces uno dice, bueno, hay algunos pasajes ahí interesantes a estudiar. Claro, no, excelente. Coincido con vos, hermano, obviamente.
Simplemente que vi la pregunta y creo que Matías está en la misma posición que en la cual estamos nosotros, ¿verdad? Pero la hermana hizo una pregunta ahí y no, a mí no me dejaba muy claro. La palabra priorizó nunca está referida a personas no cristianas, ¿verdad? Siempre está ubicada y de acuerdo al contexto nosotros debemos entender que está dirigida a cristianos ya salvos por la fe mediante la obra de Cristo, por fe y gracia, ¿verdad? Por gracia mediante la fe. La palabra priorizó siempre está dirigida a cristianos, a creyentes. Creo que algo para resaltar, y cierro con esto, es la palabra para, que se repite en este párrafo que el hermano Matías leyó varias veces, y eso nos lleva a concluir de que fuimos para alabanza de la gloria de su gracia. Solamente los creyentes podemos lograr ese para, o todos los para que en ese párrafo está. Obviamente, Matías lo puede ahondar más, ¿no? Gracias. Sí, agradezco sus preguntas y sus aportaciones. Son muy buenas. Y una de las cosas que podemos abordar acá, y creo que nosotros, creo que cada uno de los que está aquí somos amantes de la palabra y queremos realmente escudriñarla de manera correcta. Queremos tratar de ser lo más objetivos que podamos, no trayendo cosas dentro de la palabra. Entonces, una de las, voy a sacar el chat acá, dice, bueno, la pregunta que planteó Carlos es, bueno, mi posición, si yo digo, bueno, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y esto está hablando acerca de la salvación, que es lo que creo que está hablando en mi posición acerca de la salvación, por la frase específicamente, recuerden, el hermano Francisco habló acerca de que está haciendo referencia a cristianos, y eso es muy correcto. Se está refiriendo a cristianos, pero está dando gracias a Dios por lo que su obra, lo que Él ha efectuado. Entonces, en este espacio acá, y en referencia a lo que Carlos, a la conclusión a la pregunta que Carlos estaba haciendo de que, bueno, si Dios eligió unos para salvación, si Dios eligió gente para salvación, tuvo que elegir otros para perdición, ¿no? No es así, esa es la pregunta que tal vez nos podemos hacer. Mi respuesta es no. Y ahí puedo ir, por ejemplo, a Deuteronomio 29:29. Y puedo decir, bueno, las cosas que se han revelado han sido para nosotros. Las que no se han revelado son misterios de Dios. Con esto quiero decirles, y con esto mi punto en dar este pasaje de manera específica, no es generar controversias. Hay muchas posturas en cuanto a esto, y creo que Francisco allí también mencionó algo acerca del evangelismo, todas las implicaciones que esto tiene. Si Dios eligió a algunos, y Dios va a salvar a algunos, ¿por qué tenemos que ir a compartir el evangelio? ¿No? No tendríamos que salir. Bueno, hay muchas implicaciones en cuanto a esto. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo lo que quiero que ustedes vean, que es lo que estoy haciendo, estoy atando al texto. Estoy tratando de ir al texto sin presuposiciones y sacar lo que el texto está diciendo. Ahora, conozco las diferentes posturas, hay muchos debates que ustedes incluso pueden
ir a YouTube y pueden estar mirando muy buenos debates acerca de que si Dios eligió o no eligió, o por ejemplo, hay una controversia en cuanto a que si Dios eligió, entonces no tenemos libre voluntad, no somos libres de elegir nosotros, no elegimos a Cristo. Ahora déjenme decirles algo con respecto a eso, y ese es el punto que iba a ir en el versículo 13. Bueno, acá dice que habiendo creído en Él, ¿y quiénes fueron los que creyeron en Él? Dice que habiendo creído en Él, creído en el evangelio de vuestra salvación, nosotros, los creyentes, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Bien, hubo una elección allí. Estos creyentes creyeron en Cristo. Ahora, ustedes dirán, bueno, este muchacho se está contradiciendo allí. O estamos elegidos o no estamos elegidos. Y no pretendo solucionar esto, porque no, las dos posturas se dan. Veo acá en este contexto que hemos sido elegidos, y como les dije, mi postura es para salvación, por lo que veo, que hemos sido, que allí dice, por medio de Jesucristo, para que fuésemos con este propósito, para que fuésemos santos, sin mancha. Vamos a tener que resolver el misterio de delante de Él, si queremos decir, bueno, no se está refiriendo a la salvación. Y por el otro lado, llegó al final del pasaje, y digo, bueno, el creyente creyó, puso su fe en Jesucristo. ¿Cómo se arreglan estas dos cosas? Bueno, es una paradoja. No trato de solucionarlo, pero sí creo en las dos cosas. Las dos cosas se presentan. Si ustedes van a otros pasajes, por ejemplo, van a Juan 10 y ven acerca de Jesucristo hablando de las ovejas allí. Y dice que las ovejas son las que el Padre da. Y vemos que después dice que son aquellas que van a venir a Él. Bueno, vemos estas dos cosas al mismo tiempo sucediendo. Vemos esto en el libro de los Hechos también. La gente cree y todos los que fueron apuntados para salvación vinieron a la salvación. Entonces vemos estas dos cosas a la misma vez, y no trato de solucionarlas, trato de creer lo que dice la palabra de Dios. Y esa es mi postura en cuanto a esto. Ahora, Jessica Ramírez, sí. Una cosita. Uno entiende, ¿verdad?, lo que estás planteando, Mati, y también entiende las preguntas que están haciendo los hermanos. Y creo que, vamos a decir así, el énfasis de la resolución de esto no tiene que estar en lo que el ser humano puede o no puede hacer, o debe o no debe hacer, por ejemplo, en cuanto a evangelismo o en cuanto a si tiene la capacidad de creer o no. Creo que en donde uno tiene que después sentarse, examinar, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno. Tal vez como para tirar una puntita en cuanto a esto es, tenemos que pensar en cuanto a lo que es el carácter de Dios y lo que sería la moralidad de Dios. Es un tema que yo lo he estudiado mucho, estuve casi 2 años estudiándolo, sé lo que dice Mati, no se va a resolver, ¿verdad?, en 30 minutos, en 40 minutos de una clase, ¿verdad? Pero digo para que podamos seguir avanzando, ¿verdad? Pero pienso en esto, si hay una doble predestinación o una doble elección de parte de Dios, hablaría de una doble moralidad de Dios,
a la hora de querer de que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Y obviamente no lo van a poder ser porque Él ya los eligió para condenación. Entonces, creo que no pasa tanto por lo que si nosotros podemos elegir o no, o si nosotros tenemos que salir a evangelizar o no, sino cuál sería el carácter de Dios al creer en la doble predestinación, en la doble elección, digo, o en lo que es la anulación de la responsabilidad humana. ¿Se entiende? Pero vamos a tratar de seguir adelante y no vamos a resolverlo el tema en este momento, ¿verdad? ¿Puedo una cortita? Sí. Creo que hay un versículo clave ahí en Efesios 2, 8 y 9, cuando él habla que por gracia somos salvos por medio de la fe, y algo muy interesante, esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la salvación no produce mérito absolutamente ninguno. Aún la fe, para nosotros creer, está en Dios. O sea que Él no eligió a un grupo para perdición, todos ya estábamos perdidos. El pecado estaba en todo el ser humano. Él eligió un grupo para la salvación. O sea que siento que mirándolo de esa parte está claro. Vamos hacia lo que es esto desde antes de la fundación del mundo. Entendemos de que Dios nos creó y nos creó con la posibilidad de pecar y con la posibilidad de pecar, y sabiendo que íbamos a pecar, y decidió condenarnos porque íbamos a pecar, y obviamente teniendo la capacidad de poder salvar a todos, decide salvar a un grupo. Entonces, hay un montón de razonamientos que uno puede llegar a deducir y no lo vamos a resolver en esta media hora o 40 minutos, ¿verdad? Entonces, lo cierto es, Matías plantea la enseñanza de acuerdo a lo que viene viendo y examinamos, retenemos y seguimos adelante para poder terminar con Efesios. Exacto. ¿Puedo agregar alguna cosita? Sí, solamente para clarificar algo que se dijo, cuando se dijo, si realmente fuimos predestinados, ¿para qué vamos a hablarle de Cristo a las personas? ¿No? Yo me he acordado de un que está en Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo, para esto, en el versículo 7, yo fui constituido predicador y apóstol, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces eso me parece que un poquito aclara para mí, mi punto de vista, que por qué es que tenemos que llevar el evangelio a las personas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y esa es la idea que quiero transmitirles a ustedes. No es la idea de controversia. Sin duda que hay pasajes difíciles, pero es la idea de, bueno, mantengámonos en el texto. Creo que Henry se adelantó un poco a este paso, ¿no? Bueno, estas cosas, y recuerden lo que les dije, esta frase del versículo 3, que es una única frase al versículo 14, Pablo la va a seguir explicando, la va a seguir desarrollando todas estas bendiciones a través de la carta. Y vamos a buscarlas. Lo que debemos de buscar es qué fue lo que quiso decir Pablo en la carta de Efesios y después salir un poco más. Y sabemos que Pablo, ¿qué hizo? Escribió la carta de Efesios, pero también en esos años, o casi al mismo tiempo, escribió Colosenses. Entonces podemos ir Colosenses, Filipenses, Filemón, podemos buscar allí en primero y después buscar en todo el consejo de Dios a ver lo que dice en cuanto a esto. Pero estas son las dos cosas que veo. Somos, aquí en el pasaje, somos elegidos, y quiero quedar claro en una cosa
que se mencionó doble predestinación. No creo en esto. No creo en la doble predestinación. Quiero ser fiel a la palabra y eso es lo que estoy haciendo. Si Dios me enseña una verdad allí, la acepto. Si no enseña otra, no. Y creo que esto vamos, por ejemplo, vamos a Job. ¿No? Podemos ir allí a Job. Habían muchas cosas que pasaron allí y Job no tenía ni idea, ¿no? De lo que estaba pasando en su vida. Y cuando él le preguntó a Dios estas cosas, él no le contestó. Él no le contestó. Y hay cosas para nosotros que sí, Dios nos da ciertas verdades, pero no nos dicen cómo se arreglan esas verdades. Cada una de esas verdades. Entonces, tenemos que ser, a lo que voy, tenemos que someternos a la palabra y no ir más allá de ellas y estar conscientes de esto. Podemos llegar a pensar muchas cosas y muchas implicaciones, y se han tirado muchas implicaciones acá. Pero tenemos que tener ojo de tenerlas, poder estar viéndolas a la luz de la palabra, pero también de sus contextos inmediatos también. Y esto es lo que los quiero animar a ustedes. Es parte de la razón por la que elegí específicamente este pasaje. Bien, seguimos adelante. Y después... bueno, allí habían algunas preguntas en el chat y también acerca del libre albedrío que entra acerca de todo esto. También pienso que tenemos, Dios no creó marionetas, así que sí, estoy de acuerdo con esto. Tenemos eso también en la palabra. Bien. Seguimos. Quiero tratar con ustedes otro pasaje también. Y allí vemos en el capítulo 4, también un pasaje un poco controversial, versículo 9, perdón. Capítulo 4, versículo 9, y dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Tal vez ustedes han estado familiarizados con esta parte. Aquí Pablo está hablando acerca de la unidad de la iglesia y cómo se da la unidad de la iglesia. Está poniendo, en cierta forma, cierto fundamento, diciendo que tenemos que andar, y esto es algo diario, andar acorde, en base a lo que aprendimos en los capítulos anteriores, andar como es dignos de esta vocación en la que fuimos llamados en Cristo Jesús, con humildad y con mansedumbre, y soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste llamados también, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros, y esta es la parte que vemos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, y acá se está citando el Salmo 68, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y esto que subió, ¿qué es? Sino también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, tenemos que esto de las partes más bajas de la tierra. Sabemos que descendió, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo,
para que todo aquel que en él cree, y esto es de tal manera que dio, que mandó a su Hijo. Sabemos que Jesucristo vino a este mundo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo se está refiriendo con las partes más bajas de la tierra? Bueno, les voy a dar algunas posturas acerca de esto y vamos a ver lo que refiere el texto. Algunos dicen que Jesucristo descendió al infierno. Otros dicen que esto hace referencia a la encarnación y la muerte de Cristo, específicamente a la muerte de Cristo, o sea que descendió, y esto descendió es, bueno, hasta la muerte, ¿no? Otros lo que hacen referencia es al entierro de Cristo. Ahora, espero que estas son las más tradicionales. No, perdón. La primera es que Jesucristo descendió al infierno. La segunda es que fue al Seol. Hay una diferencia allí. Lo otro hace referencia a que Jesucristo vino a esta tierra y hace referencia hasta lo más bajo, es la muerte y la sepultura. Bien, ¿cuál de estas tres es? Bueno, descartamos la primera, el infierno, no, porque acá está hablando específicamente acerca de las partes más bajas de la tierra, específicamente. Ahora, hay una controversia en cuanto al infierno. Tenemos que pensar de esta manera. ¿Por qué estoy mencionando esto? Si ustedes alguna vez leyeron el credo de los apóstoles, ustedes pueden buscar ahí por internet, habla acerca de que Jesucristo descendió al infierno. Y esto es lo que originalmente dice en el credo de los apóstoles, el Seol. Y el Seol es diferente que el infierno. Es lo que se refiere el Seol para los judíos, es donde, por ejemplo, vemos al rico y Lázaro, donde hay tormento allí, pero todavía no es el infierno. En el libro de Apocalipsis vemos que el Seol o el Hades fueron tirados al lago de fuego, el infierno. Entonces no se está refiriendo al infierno, las partes más bajas de la tierra, seguro. Es un lugar de sufrimiento, de castigo, y Jesucristo no tuvo que ir allí a sufrir más castigo. Él tomó nuestro pecado allí en la cruz y fue aceptado por el Padre porque resucitó al tercer día. Ahora, hay cierta controversia que Jesucristo fue al Seol, y hay otros pasajes que no quiero analizar lo que tenemos acá en cuanto a esto, y predicó a los espíritus allí, o proclamó a los espíritus allí. Bueno, no pienso que este pasaje esté hablando acerca de esto, porque como les dije anteriormente, habla acerca de las partes más bajas de la tierra. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a la muerte? ¿Se refiere a las partes más bajas que vino a la tierra y no solo a la tierra, sino que murió y fue sepultado allí? Bueno, ustedes ven el pasaje y dice las partes más bajas de la tierra. Y listo. Y acá estamos tratando de especular si vamos más allá. Y esto es lo que quiero decirles con respecto bueno, tenemos un texto y tenemos que atarnos a lo que dice el texto, pero sí podemos resolverlo. Y como les dije, Pablo escribió otras cartas durante este tiempo. Si ustedes van a Filipenses,
Filipenses 2, Filipenses 2:6, que ustedes pueden ver, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, podemos ver según las cosas, las partes más bajas de la tierra. Acá parece que está hablando acerca de un lenguaje muy parecido, una referencia muy parecida, que Jesucristo ascendió a la tierra y dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después fue exaltado. Bueno, aquí nos dice que subiendo a lo alto llevó a la cautividad, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y después nos dicen, y esto que subió es que también descendió. Y acá se va aclarando un poco más el panorama acerca de estas cosas. Y vemos que este descender a las partes más bajas de la tierra no es más que su humillación en la muerte y en su muerte, ¿no? Y obviamente podemos incluir la tumba allí, ¿no? Su sepultura. Y sin duda que Pablo se está refiriéndose a esto, y no a que las partes más bajas ha sido al Seol, como vimos, o al infierno, menos al infierno. Pero bueno, espero, a ver. El hecho de que Cristo muera en una cruz, como dice Filipenses, que lo aclara, en la cruz morían los peores reos, ¿sí? Hasta ahí llegó su humillación. Era considerado, quien moría en una cruz era considerado el ser más bajo de la tierra. Era alguien totalmente despreciable. Por eso Filipenses dice, se humilló a lo sumo. Y murió en una muerte de cruz. Esa es la parte más baja que desciende Cristo por amor a nosotros. Bueno, y cuando dice que predica a los espíritus encarcelados, ¿dónde están esos espíritus encarcelados? Exactamente, y muchas gracias, Henry. Ahora, lo que voy a hacer acá es no meterme en ese pasaje. Y no, ojo, no porque quiera, sino que tengo una postura en cuanto a esto, y lo podemos ver, es que lo que quiero apuntar acá es que nos atemos al texto y que podamos ver y que podamos interpretar con su contexto o los contextos inmediatos en principio, y después vamos expandiendo nuestra visión. Ese es un texto muy bueno, Henry. Gracias por... perdón, lo compartió Elda, pero tú lo mencionaste. Y sin duda, es un texto que muchos se refieren a estas partes más bajas de la tierra. Pero bueno, esto es lo que quiero hacerles ver. Ahí dice tierra específicamente, y podrían haber usado Pablo podría haber usado otro tipo de término allí. Y con la referencia que tenemos, muy similar allí en Filipenses, nos hace ver que lo que está Pablo diciendo acá, esa es mi interpretación acá, es acerca de su muerte y su sepultura, ¿no? Y como dijo muy bien Carlos, eso fue, la muerte de Jesucristo fue
una de las muertes más humillantes, la muerte más humillante en ese tiempo. Bien, seguimos un poquito más, tenemos un par de minutos, pero no quiero dejarles con esto porque sé que esto es algo también un poco, quería hablar acerca de la vida que tenemos en Cristo, de esto de, tal vez ustedes están luchando, nosotros, cada uno de nosotros luchamos allí con diferentes tentaciones, ¿no? Tenemos diferentes luchas en nuestras vidas, luchamos todos de maneras diferentes, y bueno, ¿cómo podemos crecer en nuestras, en santidad, ¿no? Y allí Pablo nos da nos da la dirección para poder crecer en santidad. Es sacarnos, desvestirnos, o vamos a decir así, despojarnos, como dice el capítulo 4, versículo 22, despojarnos del viejo hombre y revestirnos de nuevo. Voy a decirlo rápidamente. Esto cuando nosotros estamos luchando con algo, por ejemplo, la mentira, el engaño, estamos luchando con estas cosas, y Pablo usa el término allí. Dice, bueno, ¿cómo es esto? Dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Dice que es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Está basado en la verdad. Bueno, si decimos a alguien, por ejemplo, que miente, y Pablo allí en el versículo 25 dice que tenemos que desechar la mentira. Nosotros estamos aconsejando a alguien que sabemos que es, vamos a decir así, recién vino a los pies de Cristo, recién fue salvo y estamos ayudándolo en su caminar, pero es un mentiroso bárbaro, una mentirosa bárbara. Bien, ¿cómo ayudamos a esta persona? Le decimos, mirá, vos no podés mentir. Ahora sos cristiano, vos no podés mentir. Muchas veces hacemos eso, pero Pablo nos ayuda a ver que no es solamente el dejar de mentir, sino que, ¿por qué es esto? Pablo está hablando acerca de un andar acá, de algo que nosotros estamos habituados a hacer. Y es muy difícil sacar los hábitos de nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dice Pablo, es desechar la mentira, dejar de mentir, pero ahora hablar verdad. Tenemos que hablar verdad, cada uno con su prójimo. Bueno, ¿qué pasa con alguien que roba? Bueno, alguien que roba, pasa lo mismo, y Pablo habla acerca de esto. Bueno, el que hurte, no hurte más. El que hurtaba, no hurte más. Deje de hacer eso. Pero no es todo. Dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padecía. Así que si alguien hurtaba, alguien robaba, no solamente tiene que dejar de robar, sino que tiene que también trabajar. No puede ser un perezoso y quedarse ahí nomás, tiene que trabajar y con lo que gana ayudar a otros. Con esto quiero decirle que a veces nosotros nos encontramos en ciertos hábitos que decimos, y somos muy propensos a decir estas cosas. Tenés que dejar esto, tenés que dejar las drogas, tenés que dejar el alcohol, tenés que dejar el cigarro. Y así como si fuera tan simple como eso, pero tenemos que ser sabios, que Dios nos habla acerca de un despojarnos. Por un lado está bien despojarnos, pero también tenemos que revestirnos y tenemos que ayudar a aquellas personas que estamos tratando o con nosotros mismos, de pedir ayuda y ser
pedir sabiduría en cuanto a cómo podemos revestirnos del nuevo hombre. Y esto nos va a ayudar a progresar en nuestra santificación cuando estamos estancados. Una cosita más que quisiera mencionar también, lo voy a mencionar rápidamente, es la parte de ser, en el capítulo 5, de ser llenos del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento, esto es un imperativo allí, ser llenos. Esto es algo que Pablo nos manda, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces pensamos, ¿qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Y a veces podemos confundir estas cosas, pero como les dije, el texto nos dice qué es esto, ¿no? Y dice, bueno, la forma en que se ve el ser lleno del Espíritu Santo es hablando entre vosotros con salmos, hay alabanza, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay alabanza por lo que Dios hace en nuestros corazones. Hay acción de gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también, así que hay alabanza, esto muestra nuestro regocijo hacia Dios, hay alabanza, hay acciones de gracias hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros, y también hay un sometimiento, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay un sometimiento mutuo que se va a ver reflejado allí. Y cuando estas cosas son visibles en nuestras vidas, estamos siendo controlados o llenos por el Espíritu. Y esto es lo que quiere decir, dice, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, hay un contraste allí. No os embraguéis. ¿Qué hace el vino cuando nos embragamos? Estamos borrachos. Bueno, perdemos el control. Entonces Pablo está diciendo, antes sed llenos, sean controlados por el Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Bien. Acá específicamente no tenemos un comentario acerca de ser llenos, pero recuerden, Pablo escribió otras cartas mientras estaba dando allí, estaba allí en la cárcel. Por ejemplo, esto lo vemos en Colosenses 16. Y miren lo que dice Colosenses, 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que sea palabra, o sea, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vemos que estos mismos elementos se repiten en el comportamiento que tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, acá dice, en el versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vos. Y hay diferentes actividades allí. Pero cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, cuando somos alimentados y cuando ella mora, se asienta en nuestros corazones de manera abundante, vamos a ser controlados por el Espíritu, y ahí vamos a la primera pregunta que hizo Atilio acerca del poder. Porque el Espíritu va a tomar esa palabra y la va a efectuar a través de su poder en nuestras vidas. Ahora, no podemos pretender que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas en ese poder controlándonos si no estamos en comunión con la palabra, si no estamos
como dice Colosenses allí, si no abundamos, si no estamos llenos de la palabra, si no estamos en íntima comunión con la palabra. Por eso, muchas veces puede ser la parte de que tropezamos y caemos una y otra vez. La pregunta es, bueno, ¿cómo estamos en nuestra comunión? Si caigo una y otra vez en lo mismo, ¿qué es lo que Dios me dice acerca de estas cosas? ¿Cómo estoy meditando su palabra? ¿Cómo estoy tratando de, cómo voy a saber cuál es su voluntad en cuanto a esto si no me estoy informando? Entonces, dejando por ahí, esa llenura del Espíritu se aclara en la carta de Colosenses, escrita durante el mismo periodo. Así que con esto quería mostrarles, más allá de las controversias que se dieron, que están buenas y son saludables, porque nos ayudan a pensar en estas cosas, es que podamos estar siendo fieles a la palabra de Dios. Si puedo dejarles esto, que seamos fieles a lo que Dios está diciendo allí y en sus contextos, bueno, eso va a ayudar para sus estudios personales, y va a ayudar para sus vidas. Bueno, esto es todo. Perdón que se fueron como 10 minutos. Amén. Muchísimas gracias, Mati. Muy bien, excelente. Y ciertamente en la lectura, ¿verdad?, de lo que es la carta, en el sacar los principios y en lo que es también la lectura del material que dejó, hay también muchos desafíos, ¿verdad? Hay cosas de doctrina que probablemente va a haber diferencias en cuanto a lo que fue la primera parte, ¿verdad? Pero en lo que no podemos tener ningún tipo de diferencia es que el Señor quiere que andemos como hijos de luz, quiere que andemos en la llenura del Espíritu, ¿verdad? Y que podamos así, de esa forma, ser olor grato a Él, ¿verdad? Alabarle a Él y glorificarle y honrarle, ¿verdad? Con vidas que estén sujetas a Él. Y como decía Mati bien, si no conocemos la Escritura, no damos tiempo a comprenderla, a asimilarla y a ponerla obviamente en práctica, ¿no? Consagrarnos a Él, va a ser imposible que podamos vivir una vida agradable a Él, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar y quedaría para el próximo martes, en esta semana, para poder leer Filipenses. ¿Era ese el orden? No me acuerdo ahora si era Filipenses la lectura que seguía, porque creo que habíamos dejado Filipenses para el último. ¿Puede ser, Mati? Ya les digo, No Colosenses y Filemón. Ok, entonces ahora sería la lectura de Sí. Colosenses y los 10 principios de Colosenses, ¿verdad? Y lo que sería la lectura en la parte del libro sobre el capítulo de Colosenses, ¿verdad? Las lecturas van a ser, son Colosenses y Filemón. Esas dos cartas las vamos a tratar juntos y son juntas. Ahora, entre las dos, vamos a hacer 5 principios de Colosenses, 5 principios de Filemón. Excelente. O 10 entre las dos, si quieren así. Dale, genial. Pero esa es la idea. Algunos me mandaron los trabajos a mí, no tengo problema, yo se los hago llegar a Mati, ¿verdad? Lo mismo vamos a dejar en el grupo de WhatsApp allí de nuevo, o ustedes pueden revisar, ¿verdad? Allí está el email y también está el WhatsApp de Mati, si se lo quieren reenviar a él directamente, y si no, yo se lo hago llegar. ¿Sí? ¿Oramos?
Querido Dios, Padre Celestial, Señor, muchísimas gracias, bendito Dios, porque podemos sacar estos tiempos, Señor, para poder estar alrededor de tu palabra. Padre, gracias porque también, como veíamos ahora, Señor, hay tanto, Señor, toda la longitud, la profundidad, la altura, la anchura, Señor, del conocimiento de ti, Señor, y ciertamente hay mucho para poder seguir aprendiendo, creciendo, profundizando, Padre. Pero, amado Dios, también hay cosas que son tan claras, tan simples, tan sencillas, Señor, como lo que es, Padre, una vida, Señor, una vida cristiana en victoria, Señor, como nos desafía también tu palabra allí, que ya no andemos como los otros gentiles, Señor, que andan en la vanidad de su mente, Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, Señor, y un corazón endurecido y una voluntad totalmente entregada a la lascivia, Padre. Sabemos que tú quieres que vivamos una vida en santidad, Padre, que podamos buscar, Señor, el ser llenos cada día, y ciertamente no es algo mágico, no es algo que simplemente es por desearlo, sino que demanda un compromiso de nuestra parte, Señor, de poder no solamente alimentarnos de tu palabra, Señor, que mora en abundancia, sino también del hecho de poder someternos, consagrarnos a ella, Señor. Y Padre, rogamos, bendito Dios, para que si hay cosas, hay áreas en las que debemos seguir creciendo, Señor, podamos realmente tomar decisiones que nos lleven, Señor, por fe, Señor, a poder agradarte a ti, Señor, y traer fruto que perdure, fruto que te glorifique, Señor, y queremos hacerlo para tu gloria y tu honra. Oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos pasamos unos minutitos, pero vale la pena, ¿verdad? Y ¿Dónde encontramos el teléfono de Matías? en el grupo de WhatsApp lo dejamos, yo lo voy a volver a dejar de nuevo. Bueno, sí, Henry, vos estás en el grupo de WhatsApp ahí, el de Epístolas de la Prisión, y allí hemos puesto también el email, pero lo voy a volver a reenviar para que esté más presente ahí en el grupo. Bueno, hermanos, Señor les bendiga. Sí, porque no lo pude ver. Me queda mejor. Bueno, dale, gracias ahorita. Igualmente. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Pasen bien. Bendiciones. Estamos en contacto. Hola. Hola. No sé quién es. Bueno, nos vemos, bendiciones. Nos vemos, Zuli, nos vemos, Atilio, nos vemos, Ciñita. Adiós. Hermanos, nos vemos, Walter. Señor les bendiga, hermanos. Amén.